Qué bueno que están aquí con nosotros esta mañana o esta tarde, donde estás, donde tú te encuentres. Qué bueno que estás aquí para alabar a Dios con nosotros. Quiero leer este verso en Efesios 3:20 para iniciar. Y de hecho vamos a irnos hasta el 21 en estos versos para iniciar, poniendo nuestros ojos en Jesús y recordando qué tan grande es el Dios que adoramos. Yo no sé la situación, cómo te acercas hoy a Dios, cómo te encuentras, dónde estás, si estás pasando por la tierra de plenitud ahorita o si estás pasando por un valle. Hay personas que amamos y queremos que están pasando enfermedad o están pasando situaciones. Yo quiero leer estas palabras del libro de Efesios. Dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Toda la gloria para Dios, que puede lograr mucho más de aún lo que pudiéramos imaginar. Nuestros problemas solo se ven grandes cuando quitamos la mirada de Jesús. Servimos un Dios grande. El verso 21: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Él desde las casas aquí en la ciudad de Tijuana, desde las salas, desde los carros donde pudieran estar escuchando esto, en cada rincón donde está su pueblo, donde está su iglesia y donde se levanta la alabanza. Decimos gloria a Dios, que Él es grande y Él es poderoso. Y porque Él es poderoso, bendecimos su nombre. Estemos como estemos, vayamos como vayamos, te invitamos a bendecir su nombre junto con nosotros. Dice: bendito tu nombre en la tierra de plenitud, donde fluye su bendición. Bendito seas tú. Bendito tu nombre cuando nadie conmigo está y desierto es mi caminar. Bendito seas tú. Cada bendición que me das, cada bendición que me das, yo te alabaré. Y cuando esté en oscuridad, Dios, aún así diré: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre. Amén. Bendito tu nombre cuando el sol brille sobre mí y perfecto mi mundo es. Bendita seas tú. Bendito tu nombre, si en dolor mi ofrenda traigo a ti, o sufrimiento hay en mi vivir. Bendito seas tú. Cada bendición que me das, yo te alabaré. Cuando esté en oscuridad, Dios, aún así diré: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre.
Has dado y has quitado. Has dado y has quitado. Has dado y has quitado. Mi corazón dirá: bendito seas tú. Has dado y has quitado. Has dado y has quitado. Mi corazón dirá: bendito seas tú. ¿Por qué no levantas tu voz con nosotros? Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre. Oh, te alabamos, Rey. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Oh, bendecimos tu nombre, Rey. Te invitamos, si estás adorando, si estás alabando a Dios con nosotros, te invitamos a invitar a otras personas. Mándales una invitación, comparte lo que es la transmisión para que puedan juntar con nosotros, juntamente adorar a nuestro Rey. De verdad servimos a un Dios todopoderoso, un Dios grande. Entonces nosotros declaramos la verdad, decimos que no hay nada que Él no puede hacer. Las montañas mismas Él las puede mover. No hay nada como el poder de nuestro Dios. Él es grande. Adoramos a Él. Oh Dios, te exaltamos a ti, Rey. Adoramos tu nombre, Rey. Si con solo hablar, tú calmas hoy mis tormentas. Con solo hablar, la oscuridad tú alejas. Con un toque siento el poder de los cielos. Con un toque, y con un toque, mis ojos ahora ven, mi corazón solo cree. No hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene el poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Con solo hablar, lo roto en mí tú sanaste. Mis sueños tú reviviste. Con solo hablar, mis sueños tú reviviste. Amén. Con un toque siento el poder de los cielos. Con un toque, mis ojos ahora ven, mi corazón solo cree. No hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba que tiene poder. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba que tiene el poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Oh, Señor. Oh Dios, tú eres grande, grande, grande. Vamos a declarar, yo creeré cuán grande es. No hay poder como el poder de Cristo. Yo creeré
grande es, no hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como el poder de Cristo. Yo creo cuán grande es, no hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como el poder de Cristo. Yo creeré, cuán grande es, no hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos fe, Él tiene el poder, no hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene el poder, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene poder, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Oh Dios poderoso, oh no hay nada que Él no pueda hacer. Dios, alabamos a ti, creemos en ti, Jesús. Yo creeré, cuán grande es, no hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como el poder de Cristo. No hay poder como tu poder. Oh, no hay poder como tu poder. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Rey. Un día te vamos a ver, Dios. Un día te vamos a ver como tú eres en el resplandor de tu gloria, Dios. Y en ese momento, ¿cómo cambiará nuestra perspectiva? Verte en el contexto de quién eres realmente, un Dios supremo, todopoderoso, envuelto en luz, donde no hay tinieblas, un Dios eterno. El esplendor del Rey, vestido en majestad, todos se alegrarán, todos se alegrarán, envuelto en su luz, tinieblas huirán, temblando ante su voz, temblando ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, toda nación proclamará, grande es Dios. Desde y por la eternidad, principio y final, principio y final. En tres personas Dios, bendita Trinidad, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Oh, qué grande es, cuán
compartas tu voz con nosotros y declaremos juntos: cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Toda nación proclamará: grande es Dios. Oh, qué grande eres, Rey. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Oh, te adoramos, Rey. Toda nación proclamará: grande es Dios. Oh, Rey, te adoramos a ti. Te exaltamos a ti, Rey. Eres digno de toda alabanza, de toda la gloria, Señor. Exaltamos tu nombre. Oh, exaltamos tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre, Jesús. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti. Vamos a tener un tiempo para las ofrendas que damos a Dios. Voy a orar para bendecir la ofrenda. Señor, te damos gracias por lo mucho que tú nos has bendecido, por tu fidelidad. Te damos gracias porque nos has mantenido y nos has llevado hasta aquí, Señor. Pedimos por las familias que están enfrentando situaciones difíciles, que tú puedes proveer, Dios, para ellos, que podamos ser de bendición para nuestros hermanos que tienen necesidades, Señor. Y Dios, que esta ofrenda que damos sea de bendición para tu iglesia y de bendición para tu obra y tus propósitos aquí. La bendecimos y la damos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras reuniones presenciales se han cancelado, pero el trabajo de nuestros ministerios sigue adelante. Kairos Comunidad Cristiana está grandemente agradecido por tu fidelidad en tus diezmos y ofrendas durante estos días inusuales. Puedes realizar un depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta en Bancomer, incluyendo como referencia el nombre y apellido de quien deposita. O si lo prefieres, puedes hacerlo desde cualquier OXXO. Familia Kairos, avanzando juntos. Nuestras reuniones presenciales. ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sammy! ¡Vamos! La voz de la sabiduría. Ahora Sammy está solo con su Sherpa. ¿Son buenas o malas noticias? Ahora Sammy está solo con su Sherpa. ¿Son buenas o malas noticias? Con el Sherpa incluso es yendo en grupo, todo está en la mente. Es muy probable que esté solo desde hace horas. Sí, excelente. ¡Sigue! Muchas gracias, señor. ¡Vamos! Estamos muy contentos de tenerte. ¡Sigue! ¡Vamos! Me estás poniendo nervioso y ya no puedo respirar. ¿Qué pasa? Escúchame, oye. Me estás poniendo nervioso y ya no puedo respirar. Lo siento. No tenemos suficiente oxígeno. Tenemos que bajar. No. Lo siento. No. Tenemos que bajar. Lo siento. No. No tenemos suficiente oxígeno. Tenemos que bajar. Lo siento. No. Tenemos que bajar. No. ¿Qué dices? Apenas quedan 100 metros. No he hecho nada. No. No queda más oxígeno. Escucha. Yo no puedo volver al año que viene. Lo siento. No queda más oxígeno. Yo no puedo volver al año que viene. Llévame hasta arriba, por favor. Lo siento. No queda más oxígeno. Escúchame, venga. Llévame hasta arriba, por favor. Venga. Llévame hasta arriba. Venga, llévame hasta arriba. Te lo suplico. Venga. Rápido. Ya encontraremos oxígeno. Venga, llévame hasta arriba. Te lo suplico. Rápido. Ya encontraremos oxígeno. Rápido. 2, 3, 4, 5. Si me das monitor. Bueno, sí, lo va. Muy bien.
techo del mundo. Bien hecho, el techo del mundo. Tenemos que bajar. Espera. Tenemos que bajar. Espera. Vamos a una foto, nunca me vea bien. Vamos, hazla, que se vea bien. Bienvenidos a nuestra reunión en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a toda nuestra congregación, la familia Kairos, pero también a otras ciudades y naciones donde llega esta transmisión. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión. Le damos gracias al Señor que el día de hoy tenemos oportunidad de seguir con nuestra serie Avanzar más allá de los límites. El día de hoy quiero llevarlos a una reflexión de la palabra del Señor, donde encontramos una historia importante, pero donde desprendemos un cuestionamiento que nos hacemos a nosotros mismos o hacemos a otras personas. ¿Vas o no vas? Este es el tema del día de hoy. ¿Vas o no vas? Dile al que está cercano a ti, ¿vas o no vas? Y esto tiene que ver con si te quedas o avanzas. Tiene que ver con que si estás convencido de que vas a caminar o te vas a quedar ahí. Y por eso estamos trabajando en esta serie el hecho de que podamos ir más allá de nuestros límites con los principios que nos da la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos interpuesto límites a nuestra vida que nos hacen imposible avanzar? Y uno de los obstáculos que quiero compartirles en esta mañana, y desde luego que hay muchos obstáculos que nosotros nos autoimponemos, pero en este día quiero tratar con ustedes uno de los obstáculos más fuertes. Y tocaré algunas situaciones que se presentan en la vida de cada persona, de cada creyente, en el sentido de si avanza o no avanza, si va o no va. Y ese es el miedo, el temor que nos enfrentamos en un momento dado. Miedos que nos detienen a avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios. Miedos que se interponen para alcanzar los propósitos eternos de nuestro Padre Celestial, para ir más allá de nuestros límites. Permítanme hacer una oración. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para agradecerte tus bondades y tus beneficios, todas tus bendiciones y tus misericordias que se renuevan cada mañana por la grandeza de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en este día tú nos das la oportunidad de recibir tu palabra que viene de tu presencia, que nos llena de tu paz y también nos impulsa y nos motiva, nos confronta para que podamos nosotros ser capaces de alcanzar tus propósitos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, quiero llevarles a captar esta idea, y para ello quiero llevarles a ver la siguiente diapositiva que nos encontramos. Quiero tratar con ustedes 5 aspectos de nuestros miedos, de nuestros temores. Desde luego que podemos encontrar muchos más, pero quisiera enfocarme en estos 5 que enseguida estaremos tocando
en función de lo que vivió y experimentó Moisés cuando fue llamado por Dios. El primero de ellos es el miedo a la incapacidad. Nos sentimos incapaces, nos sentimos que no podemos hacer algo. El segundo tiene que ver como miedo por no saber responder, por no tener las palabras para poder responder a lo que nos está siendo encomendado. Número 3, miedo a tener falta de credibilidad. Pensamos que no nos van a creer y no nos animamos a hacerlo. 4, miedo por no tener facilidad de palabra. ¿Cuántas veces uno se enfrenta a situaciones? En la escuela yo recuerdo algunas situaciones que uno tenía temor de que le pidieran la clase, que uno diera la clase, temblaban a uno las piernas. Miedo al fracaso de un proyecto, miedo al fracaso de alguna situación que nos ha sido encomendada. Miedos. Recuerdo allá en mi juventud estando en un campamento internacional en la ciudad de Huastepec, allá en el estado de Morelos, un lugar hermoso, por lo menos en aquel tiempo era muy hermoso, estoy hablando hace más de 40 años, era muy, muy hermoso este lugar y todo, y siempre mi padre me había dicho, ten cuidado cuando te metas a la alberca, no te metas a lo profundo, mira que tienes que aprender a nadar bien primero, en fin, una serie de recomendaciones para cuando íbamos los jóvenes a la alberca. Pero este tiempo llegó y estaba de novio con la que hoy es mi esposa, y entonces me dice, estaban tirándose varios de la alberca olímpica que está ahí, y fuimos ahí donde está la fosa de clavados, estábamos mirando, dando un recorrido, y bueno, se le ocurrió inspirarme a echarme un clavado, y entonces aquel joven intrépido, decidido a impactar a su novia, sube aquellas escaleras, y aquella plataforma era altísima, y más al ir subiendo esas escaleras de la alberca, del trampolín, uno se va dando cuenta cómo la alberca se va haciendo pequeñita, y cada vez la ve uno más pequeñita, la va viendo como hasta que es un cuadrito, y dice, yo no voy a caber ahí. Pero estando allá arriba me temblaban las piernas, decía yo, ¿para qué me aventé? ¿Para qué estoy aquí? Y haciendo una serie de reflexiones de el temor, el miedo profundo que se establecía en mi vida por haberme atrevido a subir a aquel trampolín. Finalmente tomé ánimo, recordé las palabras de Josué, esfuérzate y sé valiente, y ¡boom!, me aventé. Yo pensé que no iba a salir de ahí, pero finalmente salí, y ahí con unas tremendas experiencias, y para no volverlo a hacer en mi vida, ya le tengo mucho respeto a los trampolines de las albercas. Pero tenemos diferentes clases de miedo, y quiero llevarles a Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 del Éxodo. Dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente: pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Esta respuesta la está teniendo Moisés después de que ha sido enfrentado con el Señor.
había salido al desierto, estaba apacentando las ovejas de su suegro, y allí en ello alcanza a mirar una zarza ardiendo, y esta zarza ardiendo no se consumía. Y entonces él se acercó para mirar ahí, y de repente escucha la voz de Dios hablando a su vida: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Y lo llevó entonces a esta comunión con Dios, en esta plática con él, para hacerle este llamado a un proyecto de gran envergadura, un proyecto importantísimo en el desarrollo de su vida. Y este proyecto tenía que ver con sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estaba ahí por más de 400 años en esta posición de un pueblo lleno o estando en un aspecto de esclavitud. Y en ese momento de este llamado es confrontado con quién es él. Ama al pueblo de Israel, está en el exilio, está en medio del desierto cuidando unas ovejas, ha llegado a desarrollar un ambiente cómodo para él, está con su familia, tiene a su esposa, tiene un hijo y está cómodo viviendo ahí, apacentando las ovejas de su suegro. Y al ser llamado en esta ocasión ahí enfrente de esta zarza ardiendo, este milagro que está viendo él al no consumirse esta zarza, entonces es enfrentado con el Señor. Y en esta charla el Señor le hace ver el proyecto que tiene para él, que ha subido a su presencia el clamor del pueblo de Israel. Y entonces le dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tiene esta situación donde él no está acostumbrado a hablar con Dios. Sabe que es Dios, sabe que es Dios el que lo está impulsando. Hay una conciencia de que es Dios el que lo está llevando a este propósito. Pero tiene temor y empiezan las excusas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Inmediatamente uno, cuando se enfrenta a alguna situación de esta naturaleza, uno se empieza a examinar y decir: es que no tengo las capacidades, es que no tengo la forma de hacerlo, es que... y una serie de argumentos que uno establece para no hacer o cumplir la voluntad de nuestro Dios. Así estaba batallando Moisés consigo mismo. Estaba en este momento sufriendo al interior de su ser, porque la empresa que se estaba poniendo delante de sus manos era muy grande. Y le daba miedo, le daba mucho miedo. Recuerdo allá en el año de 2004, nos invitaron a una reunión en Oklahoma City, en los Estados Unidos, y éramos unos 4 pastores que habíamos sido invitados a ir allá, para ponernos de acuerdo para establecer una cruzada evangelística aquí en la ciudad de Tijuana, con el hijo del muy famoso evangelista Billy Graham, el hijo Franklin Graham. Y entonces fuimos para allá y todo, y de repente estamos ya en la ciudad, nos atienden bien, nos colocan ahí en un hospedaje, en un hotel. Y entonces yo iba tan cansado que el día siguiente en la mañana me quedé dormido, ni siquiera
bajé a desayunar ni nada, ni me di cuenta hasta que fueron a buscarme. ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás bien? Dije, sí, estoy bien. Había caído en un sueño profundo y seguramente porque estaba yendo a un descanso previo a lo que venía por delante, porque de los otros 3 nadie estuvo dispuesto a tomar el liderazgo de esta cruzada. Y de repente me vi dirigiendo esta cruzada, que fue una tarea muy grande, un trabajo enorme, muchas situaciones. El presupuesto para ello era $1,000,000 y me dijeron, tú dale adelante, nosotros te vamos a proveer todos los recursos. Casi estábamos a 8 o 10 meses antes del evento, así es que teníamos tiempo y empezamos a organizar todo. Necesitábamos una oficina, necesitábamos armar toda la estructura, toda la estrategia, una cantidad de trabajo enorme. Los recursos no llegaron, la ayuda era escasa. Y recuerdo cuántas cosas pasaron, cuántas experiencias. Llegaban hermanos a la oficina de iglesias en las colonias y llegaban con bolsitas llenas de monedas para la ofrenda que estaban dando para llegar a nuestro presupuesto. Un día el contador me dijo, oiga pastor, me la paso cuente y cuente moneditas. Y le dije, ¿cómo te contratamos? Pues como contador. Pues cuéntale, manito, le dije, hay que contar. Gracias a Dios que pudimos sacar adelante este proyecto. Pero era tan enorme, eran tantos detalles, tantas cosas, que daba mucho temor, mucho miedo. Finalmente terminó la cruzada, salimos bien. El dinero que estábamos por recibir nunca lo recibimos hasta 2 o 3 semanas antes y ya no fue necesario utilizarlo, tuvimos que regresarlo. La maravillosa mano de Dios se vio puesta. Pero eran estas preguntas, ante el temor, ante el miedo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a ir a presentarme delante de los demás, de las demás congregaciones y decir, vamos a hacer esto? Si no hay un liderazgo, una jerarquía, una estructura, si toda nuestra relación con los pastores es fraternal, no hay forma de lograr algo. Son muchas preguntas y uno dice, no tengo la capacidad, no tengo la forma. Y es precisamente ahí cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, es cuando estamos en el mero punto de que Dios use nuestras vidas. Cuando recapacitamos y vemos que nosotros no tenemos las posibilidades de hacer algo, de emprender algo en todos los terrenos, no solamente en el espiritual, sino en el relacional, en el material, no solamente en estos aspectos, sino saber que cuando reconocemos nuestra incapacidad es cuando Dios opera de una manera sobrenatural y nos lleva a experimentar cosas mayores de las que nosotros somos capaces de ver. Nuestros ojos se nublan, nuestros ojos se nieblan ante el miedo, ante las posibilidades que tenemos de hacer y desarrollar un llamado al cual el Señor nos está haciendo, o de emprender alguna empresa o alguna oficio, algo en el cual no hemos tenido ni experiencia ni
ni hemos desarrollado una capacidad, ni hemos tenido algún conocimiento. Pero cuando reconocemos nuestra incapacidad, es cuando Dios actúa en nuestras vidas. En el capítulo 3, versículo 13, sigue esta plática donde está recibiendo el llamado de parte de Dios. Y en esta plática viene otra respuesta de Moisés. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Miedo por no saber responder. Miedo por no saber responder. Moisés estaba buscando obtener todos los argumentos para no ir a esta empresa donde el Señor le estaba llamando. Moisés estaba haciendo todo lo posible por encontrar cada detalle de su vida que le impidiera ir. En el ejército americano, si usted tiene los pies planos, no puede ir al ejército. Y me imagino así a Moisés buscando a ver si tenía los pies planos para no poder ir. Pero él está negociando con el Señor, está tratando de decirle, yo no puedo ir. Y entonces él está argumentando que no tiene cómo responder. ¿Cómo le va a responder a las preguntas, a los cuestionamientos de los demás? ¿Cómo va a ser esto posible? Miedo por la ineficacia de no saber qué responder. Así nos encontramos muchas ocasiones con esos temores. ¿Qué voy a decir? No tengo cómo responder, no tengo las respuestas. ¿Saben? Cuando envío a alguien a hacer un trámite, un trabajo, o simplemente para hablar con algunos de la congregación para que digan, esa es una de las preguntas que siempre me hacen. ¿Y qué voy a decir? Y si me hacen esta pregunta, ¿cómo voy a responder? Y en fin, una serie de preguntas que son lógicas y entendibles cuando uno tiene miedo de enfrentar alguna situación. Cuando uno no tiene miedo, entonces uno se avienta y va y adelanta, y no hay nada que se entorpezca el cumplimiento de la asignación que se le ha dado. Cuando hacemos a un lado el temor, cuando hacemos a un lado el miedo, entonces tenemos libertad para poder caminar y avanzar hacia adelante. El miedo nos congela, el miedo nos encierra en cuatro paredes. El miedo nos hace que nosotros mismos nos autodestruyamos. Nos deja paralizados el temor. Y nosotros tenemos que aprender que caminando con el Señor somos más que vencedores. Nosotros tenemos que aprender que tomándonos de la mano del Señor, nada habrá que nos pueda detener. Ningún obstáculo podrá interponerse entre que podamos cumplir la voluntad del Señor. Desde luego que el miedo está ahí, forma parte de nuestro diseño. Pero tenemos que sobrepasar nuestros temores y confiar que el que nos está enviando a hacer algo, a emprender algo, a establecer algo, es el Señor. Y en comunión con Él
y no confiando en nuestras propias fuerzas, sino confiando en que el Señor es el que nos está dando el banderazo de salida para que caminemos y avancemos más allá de nuestros límites. Es el Señor. Vayamos al capítulo 4, versículo 1. Para ver lo relacionado con miedo a la credibilidad. Miedo a la credibilidad. Éxodo 4:1 nos dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? ¿Saben? Son las preguntas muy tiernas que están redactadas en la palabra, pero la realidad es que nos dicen: ¿estás loco? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te anda dando esas ideas? ¿Con quién te andas juntando? Mira que no es oportuno, que no estás viendo que estamos en medio de una crisis para hacer eso. ¿Qué crees que hay posibilidades o no? ¿Tú crees que sea bueno en este tiempo hacerlo? Mira que y una serie de cosas que nos dicen la gente. Por eso, insisto, Moisés estaba en el terreno normal de todo ser humano, y por eso me encanta la palabra de Dios, porque nos hace ver, nos refleja la condición natural del ser humano en su diseño total, cómo fuimos diseñados y cómo reaccionamos ante las condiciones que se nos presentan en el día a día. Y el miedo está presente, pero el miedo no debe congelarnos. El miedo no debe detenernos ante lo que Dios quiere hacer. A veces nos detenemos porque tenemos miedo a no tener credibilidad. En otras palabras, es miedo al rechazo. No quiero que me rechacen, no quiero que me digan loco, no quiero que me digan que estoy operado del cerebro. No quiero que se refieran a mí de una manera en que me rechacen, que ya no se quieran juntar conmigo. No lo quiero, no me gusta. Y estaba ante esta situación porque el Señor había mandado a Moisés que hablara con los líderes de Israel allí en Egipto, los ancianos que eran reconocidos delante del pueblo de Israel, para que los convenciera de que iban a salir. No, estamos hablando de cerca de 3 millones de personas que había que convencerlos de salir de Egipto y que iban a salir muy tranquilos sin tener que pelear. ¿Qué ocurrencias seguramente pensaba Moisés que pudieran decir los ancianos? ¿Con qué ocurrencias vienes? Y tenía miedo al rechazo, tenía miedo a que no le creyeran. Pero Dios estaba empujando la vida de Moisés para que llegara a este punto donde él tomara el liderazgo y pudiera sacar al pueblo de Israel con el propósito de llevarlos a la tierra de promesa. Dios estaba contestando la oración del pueblo de Israel que clamaba delante del Señor para sacarlos de la esclavitud, pero llegar con ellos y hablarles, de decirles que tenían que salir de ahí, que iban a seguirlo a él y que iban a salir bien, era cosa de locos. No se podía creer. Y tenía el argumento, pero Dios, cuando tiene un propósito, cuando tiene claro, desde luego siempre lo tiene claro, el proyecto para nuestras vidas, insiste, como escribe el rey David en uno de los salmos, que Dios va a cumplir su propósito en su vida. No te dejaré, dice, hasta que no haya terminado contigo. Entonces
tenemos que pensar que Dios quiere hacer mucho más allá de nuestros límites. Dios quiere hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Quiere hacer mucho más allá de lo que nosotros mismos nos vemos. Y nuestros temores, nuestro miedo al fracaso, nuestro miedo a la falta de credibilidad nos detienen, pero Dios no está dispuesto a detenerse. Él nos va a sacar adelante, nos va a llevar más allá de los límites y va a insistir una y otra vez, hasta que alcance el propósito para el cual Él nos ha llamado. Algunos en las empresas, algunos otros en el gobierno, algunos otros en el ámbito de la política, algunos otros desde la intimidad de su hogar, algunos otros desde una oficina, algunos otros desde el taller o en la construcción o en las diferentes áreas en el campo, pero allí cumplirán un propósito para Dios y tener los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios y en el trato, en el llamado que Dios está haciendo a tu vida. No te detengas, no tengas miedo, ve más allá de los límites y obstáculos que tú mismo te has impuesto por decir no puedo, me siento incapaz, por decir cómo me van a creer, por temor al rechazo. No te detengas, es el llamado de Dios en este día. No te detengas, ve más allá. Miedo por no tener facilidad de palabra. Éxodo 4:10. Entonces Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Esta es una limitación que tenía Moisés, una incapacidad física en su propio cuerpo. Pero cuando Dios se ha detenido por nuestras incapacidades físicas, cuando Dios ha dejado de hacer algo porque algún impedimento en nuestro ser existe. Yo veo este joven que no tiene ni brazos ni piernas, difícil pronunciar su nombre, Biujik, algo así. Pero él va de aquí para allá, comparte la palabra del Señor, es una inspiración para muchos, tiene su propia familia ya. No lo detiene su incapacidad física. Y yo admiré mucho a un pastor que ya falleció el año pasado, antepasado, el pastor Bello en Ensenada. Con su ceguera de muchos años, él no dejó de servir y predicar al Señor. ¿Y cuántos así han sido llamados a alcanzar grandes propósitos con incapacidades físicas? Moisés tenía problemas con el habla, era tartamudo, tenía dificultad para hablar y no se hacía hablando con el faraón o hablando con el pueblo de Israel para liderarlos, cuando él trastabillaba con su propia boca para poder hablar y decir y pronunciar lo que el Señor le había mandado hacer. Aquí tenemos un hombre con un miedo terrible a enfrentarse, a hablar con los demás, cuando sabe que no hay forma de poder decir claramente las cosas. Recuerdo allá en aquel año de 2004 que terminando aquella cruzada que habíamos tenido el honor de liderar, estaba tan cansado que tomamos una semana, mi esposa y yo, y nos fuimos a tener un descanso, un reposo. Pues llegando al hotel donde nos hospedamos,
recibo una llamada del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación. Y me decían, señor Perea, la próxima semana tendremos una reunión en aquella ocasión en Los Pinos, en la casa del presidente de la República. Vamos a tener una reunión ahí, hemos convocado a 500 pastores de toda la República Mexicana y lo estamos invitando a usted. Pero también quiero decirle que usted será uno de los oradores. Íbamos a ser 3 pastores hablando en esa ocasión, compartiendo de las condiciones que vivíamos. En aquel tiempo era presidente Vicente Fox. Había habido una serie de presentaciones de su parte donde había exhibido imágenes, crucifijos y cosas que hacían ver su inclinación religiosa. Y entonces, en aquella ocasión que me hablaron para tener esta invitación, mis piernas empezaron a temblar, mi corazón empezó a latir muy fuertemente. Se me estaba otorgando un privilegio, pero una responsabilidad enorme. De los 500 invitados, 3 estábamos asignados para hablar. Era una ocasión importante, trascendente. Y bueno, teníamos ahí la oportunidad. Me pidieron que redactara mi discurso, que lo enviaran, porque desde luego pues lo iban a filtrar, que no hubiera nada que fuera en contra o que hablara en contra del presidente. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a decir en esa ocasión? Me daba un miedo terrible por no tener la facilidad de palabras para poder hablar en esa ocasión y en el lenguaje que ellos están acostumbrados. Sin embargo, acepté. Después recibí otras llamadas de colegas que me decían, oye, se te ha encomendado una oportunidad y tienes una tarea, una asignación importante que hacer, no nos vayas a quedar mal. Vean, me animaban con todo para decirme ánimo, pero me exigían que no fuera a quedar mal, que fuera a hacer las cosas bien. Y decía, Señor, ¿en qué me metiste? Y estábamos ahí, llegó el día. Antes de eso, le hablé a un joven que había terminado su maestría acá en el Colegio La Frontera Norte, y le dije, mira, estoy teniendo un tiempo de descanso, o sea, me ha asignado esto, no me da el tiempo como para prepararme mucho, por favor ayúdame redactando algo. Y entonces él gracias a Dios me ayudó, me hizo algunos lineamientos, estableció un discurso y bueno, ya gracias a Dios lo pude emparejar ahí con mis ideas y todo. Y lo envié y me lo aprobaron. Y entonces, estando ya ahí en la reunión, después de haber pasado los filtros de seguridad, después de haber tenido este tiempo de introducirnos ahí a este salón, se me hacía enorme, gigante, y yo estaba ahí temblándome todo.
pues yo era el último que iba a hablar de los 3 pastores. Entonces tenía todavía una mayor responsabilidad. Y bueno, me presenté para hablar, di los saludos correspondientes. Y entonces empecé a hablar conforme al discurso. Y en un momento dado me salí del discurso para decirle al señor presidente, aplaudimos que pueda expresar con libertad sus creencias religiosas. Pero la verdad es que esta actitud suya exacerba los ánimos de los fanáticos y nos han quemado iglesias, han perseguido a nuestra gente, han matado pastores. Por lo cual yo le pido, señor presidente, deje de hacerlo. Un silencio sepulcral por mi atrevimiento se escuchó en aquella sala. Yo sentía como gotas escurrían por mi espalda. Continué con el discurso. Finalmente concluí. Estaba exponiéndole que el pueblo del Señor había pasado por tiempos críticos, había sido derramada sangre inocente de pastores y creyentes perseguidos, sobre todo en el sureste mexicano. Habíamos pasado por persecución, pero final de cuentas el pueblo de Dios había crecido de una manera importante en nuestra nación. Terminó la reunión, fuimos a sacar una foto de recuerdo y ya cada quien se empezó a salir. Me enfilé a salir, era un pasillo largo y como a mitad del pasillo me sale al encuentro un general. Y me dice, señor Perea, y dije yo, hasta aquí llegué. Soy el general fulano de tal. Le dije, mucho gusto, señor, ¿en qué puedo servirle? Yo pensando, por mi atrevimiento de decirle al presidente no lo haga más, hasta ahí había llegado yo. Sin embargo, no fue así. Él me preguntó, ¿su padre se llama Carlos Perea también? Sí, señor. ¿Vive? Sí, sí vive. Me dice, yo nomás quiero decirle que yo de niño iba a su iglesia. Experiencias que me llevan a pensar cómo batalló Moisés en esta decisión de ir más allá de los límites que él mismo tenía y se había impuesto, aún reconociendo sus propias deficiencias físicas. No fue abandonado por el Señor, ni la idea del Señor fue abandonada hasta no tomarlo y llevarlo a concluir el propósito para el cual lo había llamado. Pero Dios estaba ahí operando en la vida de Moisés. Saben, primero trata con nosotros para llevarnos a algo mayor. Número 5, miedo al fracaso. Éxodo 4:13 dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Cuando está haciendo esta afirmación, Moisés le está respondiendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que yo no quiero ir, manda otro.
A otro puede hacerlo mejor que yo, otro tiene mejores características, otro tiene mejor formación, otro puede hacer las cosas mejor, tiene mejores ideas, tiene más habilidades, tiene habilidades físicas, no solamente intelectuales, tiene esto, el otro, aquí, allá. Sin embargo, Dios no quita el dedo del renglón y le dice: Moisés, tú me vas a servir. Ya con enfado puedo ver al Señor respondiéndole a Moisés: pues ya estuvo suave, ¿no? Ya, por favor. Pero el Señor le dice: no, mira, Él está hablando de sus imposibilidades. Y entonces le pone una ayuda al poner con él a su hermano Aarón, para que él sea el que hable, para que él sea que vaya con él y no tenga que usar su propia voz. Es este tiempo donde Dios dice: está bien, te voy a ayudar, te voy a colocar ayuda idónea, te voy a poner gente que te pueda apoyar a tu vida, a tu liderazgo, al desarrollo de lo que tienes que hacer, pero no te voy a dejar que no vayas y cumplas el propósito para el cual te llamé. Hay de estas expresiones de negatividad ante una asignación. Hay cada vez en nuestras vidas la forma en que nosotros buscamos no hacer la voluntad de Dios, pero el Señor no quita el dedo del renglón, no quita su mirada de nuestra vida, porque Él nos ha llamado con un llamamiento especial para cumplir su propósito. Desde el punto y el área donde tú te encuentras, donde tú desarrollas tu vida, ahí el Señor quiere llevarte más allá de tus límites, porque Él es fiel y verdadero. Él es bueno, pero también es grande y poderoso. Él abre camino donde no lo hay. Aún en el desierto hace brotar agua, porque Él es poderoso. Hace que el mar se divida en dos. Hace que uno pueda pasar sobre aguas impetuosas por la fidelidad de su amor, pero también porque Él tiene propósito y destino para cada uno de nosotros que le amamos y le seguimos. No nos trajo a formar parte de un club social al reino de Dios, a la familia de Dios. No somos un club social, no somos un club de beneficencia pública, que si hacemos esto lo hacemos con mucho gusto y agrado, porque por la gracia de Dios lo podemos hacer, impulsados por el amor de Dios. Desde luego que sí. Pero la iglesia no fue diseñada para mostrarse como un grupo de buenas gentes. La iglesia fue diseñada para alcanzar grandes propósitos en el Señor, para la transformación de esta humanidad con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si tú le crees, si tú caminas con Él, vas a encontrar grandes cosas delante de ti. Si quitas los obstáculos que tú mismo te has puesto por el miedo que te aterroriza, Dios te está llamando en este día para ir más allá de tus límites. Y luego, en el capítulo 4, en el versículo 24 y 26, vemos ya a Moisés enfilándose, dirigiéndose a Egipto para cumplir este propósito. Ya está decidido, ya va con él su esposa y su hijo, y en el camino le sale un ángel que lo quiere matar. Un ángel que lo quiere matar. Y nuestra pregunta es, pues, ¿qué no ha tardado 80 años en prepararlo? ¿Qué no se pasó Dios discutiendo con Moisés para llevarlo a convencimiento de la tarea que tenía que hacer?
Pero había algo que era importante hacer en la vida de Moisés, y era: para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Moisés necesitaba un elemento importante en su vida que pudiera hacerlo sentir la carga, el peso de la responsabilidad para llevar a cabo lo que tenía que hacer y no desistir de ello. Así que, ¿qué es lo que hace? Quiere matar a Moisés, porque Moisés le ha faltado cumplir con un principio importante, que era la circuncisión en su hijo. Así es que su esposa toma una piedra afilada y hace la circuncisión al niño, y entonces lo deja ir. Y Moisés queda libre, pero sabiendo que su vida está ligada con su familia fuertemente, pero también con el propósito de Dios. Y lo anima de esta manera: no te vas a zafar de esta, no va a ser una tarea fácil. Aparte, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Así que tenía por encima a Dios, empujándolo a cumplir este proyecto. Tenía de frente a Faraón, que le iba a hacer la vida imposible, y tenía detrás de él todo un pueblo que no le creía. Qué grandiosa empresa estaba siendo depositada en las manos de Moisés. Qué privilegio de servir al Señor ante tales condiciones. Pero finalmente vemos que Moisés llegó y llevó al pueblo de Israel por el desierto, lo sacó de la esclavitud, le llevó hasta el límite para poder entrar a la tierra de promesa, cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios. Hoy en día Moisés es reconocido, altamente reconocido por el pueblo judío, por el pueblo cristiano. Reconocemos que el trato de Dios con Moisés nos sirve a nosotros para que podamos fundamentar bien nuestra fe, para que tengamos en él un referente de cómo Dios trata con la vida de una persona cuando la quiere llevar más allá de sus límites. Miedo a la incapacidad, sí. Miedos a no saber qué responder, desde luego. Miedos por la falta de credibilidad, claro que está anotado. Miedo por no tener facilidad de palabra y miedo al fracaso. Son cosas que son parte integral de nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos si nos quedamos congelados, atorados, encerrados en nuestros miedos, o vamos más allá de nuestros límites. No en nuestras fuerzas, no en nuestros recursos, no en nuestras capacidades, no en nuestros talentos, sino con el respaldo total del Dios que nos llamó para hacer las cosas que son imposibles, que sean posibles en la gracia y en el poder de nuestro Dios. Padre, que la gloria tuya sea revelada en cada uno de los oyentes en este día, y que tu amor y fidelidad nos haga ver todos los miedos y temores que nos impiden hacer cosas conforme a tu asignación y propósito. Que tu gloria sea manifiesta para ver detonar a tus hijos en la tarea que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos este canto que Angelita nos comparte acerca precisamente de nuestros temores.
Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
Porque soy un hijo de Dios, no soy esclavo del temor. No puede esclavizarnos el temor siendo hijos de Dios. Tenemos que creerlo, abrazarlo, vivirlo, experimentarlo cada día de nuestra vida. Por su atención y compañía en este día, les damos las más cumplidas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Que Dios prospere su camino y a dejar todos los miedos para emprender y ejecutar el propósito y destino que Dios tiene para nosotros. Que así sea. Amén.